Los japoneses lo creyeron. En las oscuras profundidades del Pacífico, un submarino estaba haciendo algo que ningún comandante debería haber hecho. Algo que la propia doctrina de la Marina consideraba suicidio. Estaba cazando destructores. No me escondo de ellos. Cazándolos. La Armada Imperial Japonesa, la fuerza naval más temida del Pacífico, empezaron a susurrar sobre un fantasma que había bajo el agua. Un submarino que viró hacia el peligro. En lugar de alejarse de ello, enviaron barco tras barco para detenerlo. Ninguno de ellos regresó. Y luego, un día, el fantasma guardó silencio. Para siempre. Bienvenido a Historial Verificado. Este es un canal donde la historia real se cuenta como se merece, con honestidad, profundidad y respeto por las personas que la vivieron. Si es la primera vez que nos visitas, considera suscribirte. Solo te llevará un momento, y así estas historias podrán seguir llegando a quienes realmente aman la historia. Ese pequeño gesto significa muchísimo. Y desde donde quiera que se esté viendo este video hoy, ya sea una tarde tranquila en casa, una mañana de domingo con un café o en algún lugar remoto del mundo, es maravilloso. Por favor, deja un comentario abajo y comparte donde te encuentras. Cada persona que se une a esta historia la enriquece. Si te interesa la historia real y olvidada, dale me gusta a este video y activa las notificaciones para no perderte la próxima historia. Ahora, que comience la historia. El océano guarda secretos mejor que cualquier gobierno. Entre 1942 y 1943, bajo la vasta e indiferente superficie del Océano Pacífico, se libraba una guerra dentro de otra guerra. Silenciosa, invisible y prácticamente desconocida para los civiles que leían los periódicos de ambos bandos. Ninguna cámara siguió a estos hombres. Ninguna multitud aclamó su partida. Se sumergieron y desaparecieron, a veces durante semanas, a veces para siempre. Esta era la guerra submarina, y no se parecía en nada a lo que los almirantes habían imaginado. La Armada de los Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial con una doctrina submarina basada en la cautela. Los submarinos eran instrumentos de paciencia, observadores silenciosos, cazadores discretos de buques de carga y transportes de tropas. Nunca se diseñaron para enfrentarse directamente a buques de guerra, y mucho menos a destructores. Un destructor era más rápido, estaba mejor armado y diseñado específicamente para destruir submarinos. Dirigirse hacia uno no era un acto de valentía. Era, según todos los criterios aceptados en la teoría naval, un suicidio profesional. Los hombres que servían en submarinos lo entendían instintivamente. Su supervivencia dependía de la invisibilidad. Se sumergían profundamente. Navegaban en silencio. Esperaban. La mayoría lo hizo. De todos modos, Samuel David DeAley no era como la mayoría de los hombres. Nacido en Dallas, Texas, en 1906, DeAley provenía de una familia que entendía el deber como algo heredado, no elegido. Se graduó de la Academia Naval de los Estados Unidos en 1930, discretamente, sin condecoraciones ni ostentación. Durante años ascendió de rango con la mesurada y disciplinada forma que la Armada esperaba. Nada en su trayectoria inicial presagiaba una revolución. Nada indicaba que este oficial tranquilo y metódico se convertiría algún día en el comandante de submarinos más temido que la Armada Imperial Japonesa jamás haya conocido. Pero la historia rara vez anuncia con antelación a sus figuras más importantes. Para 1942, DeAley ya tenía su mando, el USS Harder, un submarino de la clase Gato, 95 metros de acero, aire comprimido y nervios de acero. Y en medio de los largos silencios de sus primeras patrullas, algo cambió en su forma de ver al enemigo, al océano y al propósito mismo de la máquina bajo sus pies. Comenzó a hacer una pregunta que nadie en el servicio de submarinos debía hacer. ¿Y si el destructor no fuera la amenaza que hay que evitar? ¿Pero cuál es el objetivo que debe ser destruido? El Pacífico estaba a punto de descubrirlo. Si esta historia ya te conmueve, esa sensación de cuando la historia real te impacta de una manera diferente, dale un me gusta a este video y compártelo con alguien a quien le interese la verdad sobre la guerra. Ayuda más de lo que muchos creen. Ahora, la historia se vuelve más profunda. En toda guerra llega un momento en que un hombre decide que las reglas escritas en tiempos de paz ya no son válidas. Nadie anuncia ese momento. No llega ninguna orden desde arriba. No se convoca ninguna reunión. Sucede en la oscuridad, bajo presión, en el espacio entre una decisión y su consecuencia, donde termina el entrenamiento y toma el instinto. Para Samuel DeAley, ese momento no llegó en una sala de juntas ni en una reunión informativa.
Llegó a profundidad de periscopio, con un destructor japonés acercándose a toda velocidad al USS Harder. Todos los comandantes de submarinos en el Pacífico se habían enfrentado a este escenario. Todos y cada uno de ellos habían hecho lo mismo: inundar los tanques, sumergirse a gran profundidad y huir. Porque esa era la doctrina. Esa era la supervivencia. Dealey inundó los tanques, pero no corrió. En cambio, se volvió hacia el destructor. La táctica empleada por Dealey en aquel momento fue tan agresiva que apenas se había considerado en el entrenamiento naval formal. Se llamaba disparo directo al blanco. Disparar un torpedo directamente contra un buque de guerra que se aproximaba, de frente y a corta distancia. La geometría era brutal. El margen de error era prácticamente inexistente. Si el torpedo impactaba con precisión, el destructor se hundía. Si no, si el cálculo fallaba por segundos, si el ángulo era incorrecto, si el arma fallaba, entonces Harder y todos los hombres a bordo morían en su lugar. Desde cualquier punto de vista racional, fue un acto de locura controlada. Funcionó. El destructor nunca completó su ataque. Y después, mientras Harder se hundía de nuevo en las profundidades, Dealey hizo algo igualmente importante. Lo escribió, lo analizó, lo perfeccionó, y luego, en la siguiente patrulla, lo volvió a hacer. Para 1943, el USS Harder se había ganado una reputación que se extendía más rápido que cualquier informe oficial. Otros comandantes de submarinos escuchaban los informes con una mezcla de admiración e incredulidad. Las unidades antisubmarinas japonesas comenzaron a recibir alertas sobre un submarino estadounidense que se comportaba de manera diferente a cualquier otro. Uno que no huía cuando se veía acorralado, uno que parecía acelerar hacia el peligro en lugar de alejarse de él. La Armada Imperial comenzó a asignar más destructores a las zonas donde se había avistado a Harder. Como se demostró, esta fue precisamente la respuesta equivocada, porque Dealey no solo sobrevivía a esos encuentros, sino que aprendía de cada uno de ellos. Cada ataque agudizaba su comprensión del comportamiento de los destructores, su radio de giro, su velocidad, sus patrones bajo presión. Los estudiaba como un cirujano estudia la anatomía, metódicamente, con frialdad y por completo. Los japoneses le estaban dando exactamente lo que necesitaba: más objetivos. Y entonces llegó la patrulla que dejaría de ser una historia contada entre submarinos para convertirse en un problema que llegaría hasta el mando de la flota japonesa. Harder volvía a marcharse. El océano no devolvió ninguna respuesta. El 24 de agosto de 1944 se informó que el USS Harder no había llegado a su destino. Luego, que estaba desaparecido. Finalmente, que se había perdido. El lenguaje de la Armada para estos casos siempre era clínico, palabras precisas elegidas específicamente para evitar la gravedad de su verdadero significado. Pero todos los submarinistas del Pacífico comprendían la traducción. Harder había desaparecido. Dealey había desaparecido. Y el mar que lo había convertido en leyenda también se había asegurado de que jamás explicara cómo lo había logrado. Las circunstancias de los últimos momentos de Harder siguen, hasta el día de hoy, sin esclarecerse por completo. Los registros japoneses, examinados después de la guerra, sugerían que las cargas de profundidad lanzadas por el destructor Matsu cerca de la Bahía de la Sol, en Filipinas, fueron las responsables. Otros análisis apuntaban a un posible impacto de mina. Algunos historiadores han cuestionado ambas conclusiones. El pecio en sí no se localizó definitivamente hasta décadas después, e incluso su descubrimiento respondió a la pregunta de dónde se produjo mucho más claramente que a la de cómo. Lo que se sabe es esto: Dealey llevó al Harder a aguas poco profundas y peligrosas, cerca de una costa plagada de sistemas antisubmarinos japoneses, en una misión que puso al límite las capacidades operativas tanto del submarino como de la tripulación. Ya había hecho esto antes. Ya había sobrevivido. La diferencia, en la sexta patrulla, fue que finalmente se les acabó el margen de seguridad. Esta es la aritmética silenciosa y brutal de la guerra. No recompensa el courage indefinible. Samuel David Dealey recibió póstumamente la Medalla de Honor, la máxima condecoración militar de Estados Unidos. La mención honorífica reconocía el hundimiento de 5 destructores durante sus patrullas y describía su conducta con un lenguaje que ni siquiera la prosa militar oficial podía suavizar por completo. Aparecían palabras como audaz, agresivo y sobresaliente. Eran acertadas, pero también insuficientes. Lo que la mención no lograba captar del todo era la dimensión estratégica de los logros de Dealey. No se había limitado a hundir destructores. Había demostrado, mediante acciones repetidas y documentadas,
que la relación convencional entre submarinos y buques de guerra de superficie podía invertirse, que el cazado podía convertirse en cazador, que esa doctrina, escrita por hombres que nunca habían estado en esas situaciones, no era intocable. Otros comandantes de submarinos estaban observando. Algunos de ellos aprendieron. La verdad más profunda que la historia suele ocultar bajo las condecoraciones y los informes de patrulla es esta. La campaña de submarinos en el Pacífico le costó a la Armada de los Estados Unidos 52 submarinos y más de 3.500 hombres. Fue, proporcionalmente, la misión más mortífera de todo el esfuerzo bélico estadounidense. Estos hombres operaron sin apoyo aéreo, sin garantías de rescate y casi sin reconocimiento público. De Alley representaba algo excepcional, incluso dentro de esa comunidad, ya de por sí extraordinaria. No era simplemente valiente. Era valiente desde un punto de vista analítico. Un hombre que estudiaba el peligro, lo comprendía con una claridad inusual y luego optaba por afrontarlo en los términos que él mismo había definido. Los japoneses le dieron un nombre en sus informes operativos: destructor asesino. Lo hicieron como advertencia a sus propios comandantes. La historia debería recordarlo como un epitafio. Si esta historia te conmovió, te hizo sentir respeto por los hombres olvidados por la historia, sé de la verdad que se esconde tras la versión oficial. Suscríbete a Historial Verificado. Comparte este video con alguien que ame la historia real. Estas historias merecen más que simples notas al pie. Y cuando la próxima historia esté lista, activa las notificaciones, porque será igual de impactante. La historia te espera. La historia no siempre depende de las decisiones de generales sentados en salas iluminadas sobre mapas impecables. A veces, todo depende de un único comandante de submarino, solo en la oscuridad, a 300 pies bajo la superficie del mar de Filipinas, tomando una decisión que nadie le ordenó tomar, para la que ninguna doctrina lo había preparado y que ningún historiador comprendería del todo hasta años después de que terminara la guerra. Mayo de 1944. El USS Harder zarpó de Fremantle, Australia, en su quinta patrulla de guerra. La misión consistía en la recopilación de inteligencia y operaciones especiales, infiltrar guerrilleros filipinos en la costa de Borneo. Un trabajo discreto, un trabajo meticuloso, el tipo de misión que no deja huella visible en la historia. Pero la verdadera historia rara vez se encuentra en la superficie de la historia. Lo que sucedió en los días posteriores a esa incursión no estaba planeado. No fue ordenado. Fue el resultado de conocimiento acumulado de un solo hombre, de una sangre fría absoluta y de un instinto táctico agudizado por 4 patrullas previas en enfrentamientos casi imposibles. En tan solo 4 días, el USS Harder hundió 3 destructores japoneses, Minazuki, Ayanami y Tanikase, y dañó un cuarto. Los ataques se ejecutaron con una precisión casi quirúrgica. Cada uno empleó la misma lógica fundamental que De Alley había estado perfeccionando desde su primer disparo certero: girar hacia la amenaza, comprimir la geometría y negar al enemigo el tiempo y el espacio necesarios para reaccionar. 3 destructores. 4 días. Un submarino. La respuesta japonesa fue inmediata y contundente. Se desviaron destructores adicionales de sus misiones principales para dar caza al Harder. Fue en ese preciso instante cuando la historia dejó de centrarse en un solo submarino y pasó a tratarse de toda la guerra del Pacífico. Esos destructores desviados no eran simplemente barcos retirados de sus rutas de patrulla. Eran escoltas, una protección crucial para la flota japonesa que se estaba reuniendo para lo que se convertiría en la batalla del mar de Filipinas, la mayor batalla de portaaviones en la historia de la guerra naval. Al desviar destructores para perseguir al Harder, la Armada Imperial había debilitado su propia formación de flota en el preciso momento en que menos podía permitírselo. La batalla del mar de Filipinas, librada en junio de 1944, se convirtió en una catastrófica derrota japonesa. Los pilotos estadounidenses la denominaron la Gran Masacre de las Marianas. Los historiadores han analizado cada variable que contribuyó a ese resultado. Entre esas variables, una que sistemáticamente se ha subestimado es el daño que el De Alley infligió a la flota de destructores japonesa en las semanas previas al inicio de la batalla. Un submarino, un comandante. Una decisión tomada en la oscuridad. Y entonces, en su sexta patrulla, Harder guardó silencio. No se recibió ninguna señal de socorro. No se recuperaron restos del avión a tiempo. No hubo supervivientes. Solo silencio, extendiéndose por el Pacífico como una herida. Este es el momento de la historia en el que un comentario a continuación sería valioso. ¿Qué tienen hombres como De Alley que la historia suele ocultar en notas a pie de página?
Deja tu opinión. La conversación que sigue siempre merece la pena leerla.